Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión sobre noticias de Venezuela con una perspectiva desde los derechos humanos. Una transmisión que hago de lunes a viernes a las 8 en punto. Me gusta ser puntual. Noticias de Venezuela, del acontecer nacional, con una perspectiva desde los derechos humanos. Al finalizar las noticias, tengo un segmento de educación en derechos humanos para conocer mejor nuestros derechos, cuáles son las instituciones donde debemos reclamarlos y cuáles son los procedimientos. Esta semana estaremos hablando del derecho humano al agua. Hoy voy a empezar con una protesta que desarrollaron los pensionados y jubilados. Poco a poco, en la medida que la población ha ido perdiendo el miedo como consecuencia de toda esa política represiva que se impuso en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años, se han ido incrementando las movilizaciones. Lo han hecho los trabajadores, hoy los pensionados y jubilados. También ha habido un conjunto de protestas en el estado Sucre por la grave crisis del servicio de agua, una emergencia hídrica que fue declarada como emergencia desde el 24 de febrero y ya estamos a 9 de marzo y la situación se mantiene bastante difícil. Saludos a Carlos Julio Rojas, que lo veo por acá conectado, a Filipo Cajigal. Voy a ir poco a poco, Garijal, me disculpa el nombre, poco a poco voy a ir a Clara Crochet. Mis saludos a Mary Carolina, que siempre está muy presente en estas transmisiones. Los pensionados y jubilados se concentraron frente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde queda la sede principal del instituto. Queda en la parroquia Altagracia, frente al Banco Central de Venezuela. Ahí se concentraron los pensionados y jubilados y plantearon que desde el 9 de marzo del 2022, cuando desarrollaron una jornada nacional de protesta, que por cierto fue muy significativa, muy participativa, esa jornada de protesta en el año 2022, ellos entregaron al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales un conjunto de peticiones que han pasado 4 años y no han tenido ningún tipo de respuesta. Esta movilización también fue aprovechada por los participantes para convocar a la Jornada Nacional de Protesta que están convocando para este jueves 12 de marzo organizaciones sindicales para exigir pensiones y salarios dignos. Cambiando de tema, la organización Calidoscopio Humano informó que desde el 8 de enero se han escarcelado, se han abierto las rejas para 722 presos políticos. De ellos, 34 son de nacionalidad extranjera y 5, para llegar a un número de 39, estos últimos 5 tienen doble nacionalidad, o sea, nacionalidad venezolana y tienen otra nacionalidad. Estaríamos hablando de 39 entonces y 722 la totalidad de personas a quienes se les han abierto la reja, de personas presas políticas. Existen, sin embargo, situaciones que uno no se explica. Por ejemplo, el abogado Perkin Rocha, a quien se le escarceló y se le dio casa por cárcel, o sea, se le abrieron las rejas, pero se le asignó casa por cárcel, sigue con un grillete.
sigue sin poder salir de su casa, sigue preso en su casa. Y no se justifica que teniendo y habiendo sido escarcelado y teniendo ese grillete que se le ha quitado a otros presos políticos, como Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, no se le haya quitado a él el grillete y se le siga manteniendo con restricciones. Hablando de Juan Pablo Guanipa, por cierto, hoy él dio a conocer que el tribunal que lo procesaba por terrorismo le sobrecedió la causa, es decir, consideró que no había ningún delito, es decir, estuvo mucho tiempo preso y el tribunal terminó considerando que no había ahí ningún delito. Su abogado, el destacado abogado Joel García, abogado penalista, explicaba, por ejemplo, que en su expediente, porque pudieron acceder al expediente, no hay ningún tipo de prueba. Y nos decía Joel García que eso explicaba por qué no se permitió a la cantidad de presos políticos tener abogado privado, porque los abogados privados iban a poder detectar en esos expedientes que realmente no había pruebas, iban a poder generar debates frente al tribunal para demostrar la incoherencia, inconsistencia de esos expedientes por los cuales se tenía a las personas encarceladas. Lo más importante en todo caso de la noticia es que ya se le concedió la libertad plena, ya puede expresarse, puede movilizarse, de hecho ha estado haciendo asambleas con su organización política. Otro tema muy preocupante, y esto nos recuerda a la canción Desaparecidos, que todos hemos escuchado en algún momento, de Rubén Blades, esta canción que dice ¿dónde están los desaparecidos? Tenemos unos casos de desaparición forzada muy graves, y hoy nos lo recuerda el periodista Nimer Evans, que nos señala por lo menos de 7 casos en los cuales están varias personas en situación de desaparición forzada desde hace varios años. Yo en lo personal conozco muy bien el caso de Alcedo Mora y los hermanos Schneider y Eliezer Vergel. Alcedo Mora es un líder social, o es un líder social, siempre cuando uno habla de desaparición forzada, más allá del tiempo que haya transcurrido, siempre habla con la esperanza de que las personas estén vivas. Por eso tengo que decir, Alcedo Mora es un dirigente social del estado Mérida que empezó a denunciar la corrupción que había en el contrabando de gasolina hacia Colombia. Bueno, él y los hermanos Schneider y Eliezer Vergel, 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana que habían solicitado refugio en Venezuela, fueron presuntamente detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Allí no avanzaron las investigaciones. Yo estuve acompañando a los familiares de Alcedo Mora en ese proceso de exigir justicia, y han transcurrido 11 años sin que se haya establecido la responsabilidad de estas 3 desapariciones forzadas. Pero también está en situación de desaparición forzada. Es posible que ustedes por las redes hayan visto a la madre de Hugo Marino, quien fue presuntamente detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. También se encuentra desaparecido, si la memoria no me falla, desde el año 2019.
También está desaparecido un militar, Juan Hurtado. También un joven, Jorge Guarenas y Víctor Quero. Jorge Guarenas desde el principio del 2024 y Víctor Quero, que es su madre, Carmen, ha estado en los últimos días, ha circulado mucho por las redes sociales la exigencia de su madre para que le den respuesta. La última vez que ella tuvo conocimiento dónde se encontraba su hijo Víctor Hugo Quero, estaba en la cárcel del Rodeo 1, pero tiene 14 meses sin saber de su hijo. Bueno, hoy el periodista Nimer Evans nos recordó de estas situaciones de desaparición forzada de larga duración, como se le denomina. En materia de desaparición forzada, algunos organismos internacionales manejan el criterio de desaparición de corta duración, que puede durar una semana o varias semanas, y desapariciones forzadas de larga duración. En este caso estamos hablando de desapariciones forzadas de larga duración. Otro tema tiene que ver con 3 jóvenes que fueron asesinados el día 3 de marzo en el barrio 19 de abril. ¿Y quién los asesinó? La Policía Nacional Bolivariana. Entre ellos un joven de 16 años, Elvis Urbina. Sus familiares han venido denunciando que ahí hubo una ejecución extrajudicial, que los 3 jóvenes estaban en su casa, estaban durmiendo cuando llegaron los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la División Contrabandas de la Policía Nacional Bolivariana, para ser más específico, y fueron asesinados, que no hubo ningún tipo de enfrentamiento, que incluso el joven de 16 años suplicó para que no lo asesinaran y fueron asesinados. Ellos le exigen al Ministerio Público una investigación pronta y transparente para que este caso de presunta ejecución extrajudicial no quede impune. Ahí, por cierto, también ocurrió hace varios años el asesinato de un joven, caso que tuvo mucha difusión, Cristian, no le recuerdo en este momento el nombre, se desempeñaba como Cristian Arroyo, se desempeñaba como peluquero. Su madre, Carmen Arroyo, libró una batalla muy significativa. Ella, Carmen Arroyo, es del Comité de Madres que se denomina Madres Poderosas, un conjunto de madres que se han organizado, que son víctimas de violencia policial. Sus hijos fueron asesinados en el contexto de operativo de seguridad ciudadana. Bueno, la lucha de esta madre, Carmen Arroyo, logró que el funcionario policial que disparó contra su hijo, un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana, fuera condenado, si la memoria no me falla, a 23 años de cárcel. Una batalla que dio la madre de Carmen Arroyo. Y fue asesinado este joven, Cristian Arroyo, ahí en Petare. Se le presentó ante los medios de comunicación como un peligroso delincuente cuando realmente era un trabajador. Afortunadamente, en este caso, funcionó la justicia y se logró que se pudiera investigar, sancionar y finalmente condenar a este funcionario. Por cierto, está pendiente el proceso judicial contra otros funcionarios, en ese caso, que se dieron a la fuga. Bueno, esta es la situación con los familiares que han exigido al Ministerio Público que se investigue de manera transparente. Vamos a ver, y nos va a permitir también
conocer cuál va a ser el comportamiento de Larry Daboe, que es actualmente el fiscal encargado del Ministerio Público, para ver si asume, por lo menos en este corto tiempo. Habrá que ver si es ratificado o no en el cargo de fiscal general de la República, pero bueno, en este corto tiempo en el cual él está encargado del Ministerio Público, debería actuar y nos va a permitir medir cuál es su nivel de compromiso frente a la investigación de este tipo de situaciones que no deberían ocurrir en nuestro país. Bueno, hasta aquí con lo que tiene que ver con las noticias. Como dije, este programa tiene un segmento dedicado a conocer más nuestros derechos, conocer cuáles son las instituciones, conocer cuáles son los procedimientos. Y esta semana se la vamos a dedicar al derecho al agua. El día miércoles vamos a tener como invitado especial a un destacado dirigente social del estado Lara, particularmente de Barquisimeto. No sé si por casualidad está unido acá, porque generalmente lo tenemos acá. Bueno, vamos a hablar un poco del derecho al agua. La información es muy amplia. A lo largo de la semana iré transmitiendo todos estos conocimientos para que ustedes cada vez puedan conocer más los derechos, sobre todo el derecho humano al agua. Voy a empezar por algo muy curioso, vamos a llamarlo así, y es que hasta hace pocos años el derecho al agua no era considerado un derecho humano. No estaba en las constituciones de los países establecidos como derecho humano, no lo tenía establecido tampoco Naciones Unidas hasta el año 2010, que emitió una resolución en la cual expresamente estableció que el derecho al agua es un derecho humano, y esto también nos lleva a analizar algo que es muy importante. Los derechos humanos han sido conquistas sociales, han sido conquistas de los pueblos a través de la lucha. Todo esto que disfrutamos, quienes somos trabajadores, derecho al salario, jornada de trabajo de 8 horas, en el caso venezolano máximo 40 horas semanales, el derecho a poder disfrutar de vacaciones, volviendo a hablar del tema de los derechos laborales, que le dediqué toda la semana pasada a los derechos laborales. Bueno, son conquistas de la humanidad a través de luchas sociales. Y haber conquistado que Naciones Unidas reconociera el derecho al agua como un derecho humano, tiene que ver con un largo proceso en el cual organizaciones sociales y de derechos humanos, organizaciones comunitarias que se han dedicado no solo a exigir el derecho al agua, sino también a proteger el medio ambiente, hayan logrado que al final Naciones Unidas haya establecido el derecho al agua como derecho humano. Por cierto, hay una sentencia relativamente reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algún momento de esta semana la estaré comentando, en el cual también la Corte Interamericana hace un breve desarrollo del derecho al agua como derecho humano, un caso relacionado a pueblos indígenas. Bueno, yo quiero hablar de varios aspectos que establece Naciones Unidas, y hoy quiero centrarme en lo que dice Naciones Unidas y también en lo que dice nuestra Constitución y algunas de las leyes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de exigir el derecho al agua. Naciones Unidas nos indica, disculpen un momentico para tomar agua, Naciones Unidas nos indica que el derecho al agua, el derecho humano al agua,
el derecho humano al agua. Indica que nosotros como personas tenemos a que el agua sea, por un lado, disponible, suficiente y continua. Fíjense lo importante. El agua debe ser suficiente y continua y además disponible. O sea, no basta con que nos llegue y nos provean de un poquitico de agua, sino que debe ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Nos dice Naciones Unidas. Suficiente para el consumo humano y para garantizar los elementos esenciales que necesita una familia con el uso del agua potable. Cocinar, poder lavar, poder bañarse. También nos dice que debe ser continua. ¿Y qué significa que debe ser continua? Que nosotros no podemos conformarnos con que nos garanticen agua una semana sí, una semana no, un día sí, un día no. Dice que debe ser continua. Y agrega otro elemento, Naciones Unidas. Aquí está Alcide Pérez. Voy a invitar a Alcide Pérez, luchador social que, como dije, ya te invité, Alcide. Vamos a ver cuándo te llega la invitación. Puedes saludar. Alcide lo vamos a tener, como él me dijo, si hay luz en Barquisimeto, el día miércoles lo vamos a tener a Alcide, un líder social de Barquisimeto que le ha dedicado muchos años al derecho al agua. Bueno, Naciones Unidas también nos dice que el agua debe ser segura. ¿Y segura en qué sentido? Debe ser libre de microorganismos. Entonces conecta segura con saludable. El agua debe ser segura para nuestro consumo, segura para que nos podamos bañar, segura para que podamos cocinar, saludable para que podamos ingerirla. Entonces, esta segura dice, debe estar libre de microorganismos. No podemos aceptar, no podemos normalizar que nos envíen agua, que además dice Naciones Unidas, debe ser aceptable. ¿Y qué nos dice Naciones Unidas cuando habla de que el agua debe ser aceptable? Dice que tiene que tener color, escúchese bien, olor y sabor aceptables por el ciudadano, por la persona humana. Entonces no podemos normalizar que el agua nos llegue de color marrón, que tenga mal olor, que no tenga buen sabor. Estas son obligaciones que tiene el Estado. Mañana voy a hablar de las principales obligaciones que tiene el Estado en general con los derechos humanos, y esto está asociado a la garantía del derecho humano al agua. En derechos humanos se habla de la realización de derechos humanos, y cuando hablamos de realización de derechos humanos es que efectivamente la persona humana pueda disfrutar de los derechos humanos. Por acá tenemos a Alcide. Alcide, buenas noches, Alcide. No sé si me escuchas. Hola Marino, saludos cordiales, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, saluda a la audiencia que estamos aquí conectados. Ya estoy informando que para el día miércoles te vamos a tener a ti, bueno, que has sido un luchador incansable por el derecho humano al agua. Si quieres, saluda un momento a la audiencia, y dinos brevemente cómo está la lucha por el derecho al agua allá en Barquisimeto. Bueno Marino, gracias por la oportunidad y saludo a toda tu audiencia desde acá de Barquisimeto y nosotros desde el Movimiento Unidos por el Agua, en trabajo que hemos hecho en conjunto con ustedes. Bueno, la situación hoy, lo hablábamos, crítica en todo el país. Bueno, lo que tiene que ver con todo lo que es el cambio climático, la desinversión que hay por parte del gobierno nacional y los gobiernos regionales, bueno, es brutal. Y miles de comunidades en la ciudad de Barquisimeto y en los 9 municipios del estado Lara que en este momento están sin agua por tubería, una violación masiva de los derechos, de un derecho humano fundamental como lo es el agua, que tú lo conoces muy bien. Y esta es la crítica situación, la triste realidad que estamos viviendo
los habitantes del estado Lara y en especial la ciudad de Barquisimeto, Marino. Sí, por cierto que en el estado Sucre, la gobernadora del estado Sucre decretó una emergencia hídrica. Incluso están suspendidas buena parte de las clases, han hecho recomendaciones insistentemente en que la poquita agua que se está pudiendo distribuir sea muy bien administrada. Hay una crisis que empezó el 24 de febrero, por cierto, como consecuencia de un temblor que hubo y dañó buena parte de la tubería del Turimiquiri, y bueno, hasta ahora no se le ha podido dar respuesta a la comunidad. Bueno, gracias Alcides por tu saludo. Voy a seguir aquí con el programa hablando de lo que desde el punto de vista de Naciones Unidas nos dice Naciones Unidas sobre el derecho al agua. Nos dice entonces, estaba hablando que el agua debe ser aceptable, color, sabor, olor, aceptable para el organismo. Dice que debe ser físicamente accesible y esto tiene que ver con el territorio. Tenemos que tener el agua al alcance de la mano, vamos a decirlo así. Como decía una propaganda hace mucho tiempo, el agua al alcance de la mano. Hay en algunas partes, las personas tienen que caminar muchísimo para poder tener un poco de agua. Entonces dice, debe ser accesible desde el punto de vista territorial. Y debe ser asequible. Tenemos que irnos familiarizando con estos términos, porque cuando habla de asequible, nos dice Naciones Unidas, tiene que ver con, y ojo, muy importante, porque aquí se genera un debate y esto es muy importante. Naciones Unidas, y también nos lo dice la legislación venezolana, cuando se habla de que podamos acceder al agua, no significa que el servicio de agua tiene que ser gratuito. Ojo, se trata de que podamos tener acceso al agua porque hay tarifas económicas que cualquier persona, de acuerdo a su capacidad económica, tenga la posibilidad de pagar el agua. El agua hay que pagarla. ¿Cómo se paga la luz? Entonces, Naciones Unidas nos dice, lo importante es que el Estado garantice que esas tarifas de agua sean de tal manera económicas para que la gente las pueda acceder. Habla también Naciones Unidas de que puede haber excepciones, puede haber situaciones de extrema pobreza, donde un municipio, un gobernador de estado, hablando para el caso de Venezuela, puede decir, bueno, quedan exonerados de pago estas comunidades por tanto tiempo, porque bueno, su situación de pobreza es bastante crítica. Pero en principio el agua hay que pagarla, hay que pagar la luz, los servicios públicos hay que pagarla. Claro, uno paga el servicio público con satisfacción si el servicio público es bueno. Me garantizan agua suficiente, continua, saludable, seguro que con mucho entusiasmo yo pago el agua. Pero si el agua llega marrón, con mal olor, no llega continua, aquí en Caracas hay comunidades, estados, en sitios, por ejemplo, donde el agua llega cada 45 días. En Caracas, sitio donde llega cada 45 días. Zona de clase media, para no hablar de zonas populares, que el agua le llega cada 15 días. Entonces, sí, hay que pagar el agua, pero el Estado tiene que garantizar el agua con esos criterios que establece Naciones Unidas. Y hay un elemento, generalmente cuando nosotros buscamos información, Google, por ejemplo, en cualquiera de estos buscadores, vamos a encontrar que se habla de agua y saneamiento, van juntas. Naciones Unidas en una resolución, además establece una resolución del año 2000
2015, si la memoria no me falla. Ya dije que en el 2010 fue cuando Naciones Unidas reconoció el derecho al agua como derecho humano. En el 2015, Naciones Unidas, saludos a los amigos del Comité de Derechos Humanos de Coche, que por cierto han trabajado mucho también el derecho al agua ahí en la parroquia Coche. Eduardo Cariz, uno de los principales líderes del Comité de Derechos Humanos de la parroquia Coche. Decía que desde el punto de vista, digamos, cuando investigamos sobre el derecho al agua, van a hablar de agua y saneamiento. Y Naciones Unidas, en una resolución del año 2015, estableció que son dos derechos humanos separados. Y el saneamiento tiene que ver con esto, que si le preguntamos a un plomero, nos va a decir, mira, en las cañerías hay lo que se conoce como aguas grises, es decir, la que sale por los lavamanos, donde nosotros fregamos los platos también, y la que sale por las pocetas, el agua negra, vamos a llamarlo así. Pero todas esas dos aguas, las aguas grises y las aguas negras, son parte de lo que va al sistema de cloacas. Este sistema de cloacas, que en el caso de Caracas, buena parte va a parar al río Guaire, nos dice Naciones Unidas, eso debe tener un saneamiento. Incluso hay países que han logrado transformar esa agua, que termina siendo, digamos, desecho, entre comillas, en un agua que puede ser reutilizable para la agricultura, reutilizable para distintas actividades comerciales. Entonces, cuando hablamos de agua, hablamos del agua para el consumo y el agua también para el saneamiento. Para el concepto de agua es más amplio. Si nosotros nos vamos a la legislación nuestra, legislación venezolana, vamos a hablar del agua que está en el subsuelo. Ya estaremos hablando de las leyes de agua, porque hay varias. En este país a veces nos gusta, yo soy abogado y lamentablemente se arman unos enredos jurídicos. En vez de existir una sola ley de agua que abarque todos los elementos del agua, tenemos varias leyes que están referidas al agua. Y tenemos también un reglamento de la ley de agua, de una de las leyes de agua. Bueno, el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es ¿qué dice nuestra Constitución sobre el derecho al agua? Bueno, la Constitución venezolana no establece que el agua es un derecho humano. El artículo 304 de nuestra Constitución sí nos dice todas las aguas son de dominio público. Y esto es muy importante. Todas las aguas son de dominio público, es decir, las aguas son del Estado. Nadie puede decir, mira, que este pozo de agua es un pozo mío, es un pozo privado. Aquí donde tenemos este reservorio de agua es totalmente privado, ¿no? Las aguas que sirven para la distribución a la población son de dominio público. Puede que en algún momento, en el caso venezolano, la administración y distribución de aguas es pública, pero puede que en algún momento algunos países lo tienen y se generan debates sobre la privatización. Ahora, ¿qué es lo que se puede privatizar? Se pueden privatizar los servicios de distribución de agua. Aquellas personas, empresas que invierten para garantizar que el agua le llegue a los ciudadanos. ¿Es bueno o malo? Ese es un debate que muy seguramente en estos denominados nuevos tiempos se va a presentar en algún momento y tenemos que estar preparados para esos debates. Es igual que las playas. Las playas son del dominio público venezolano. No se pueden privatizar las playas. Puede que haya un club
puede tener un espacio, digamos, de la playa. Pero si cualquier ciudadano, por cierto, fue un decreto del expresidente, lamentablemente ya fallecido, Carlos Andrés Pérez, quien eliminó esto que existía antes de ese decreto en su primer gobierno, en el cual las playas estaban privatizadas. Había playas donde el ciudadano no podía entrar. El hecho de que haya algunos espacios que están controlados por sectores privados, ellos controlan el espacio, pero no controlan la playa. Las playas son de dominio público, igual son también el agua. Y tenemos también algunas leyes que es bueno que empecemos a conocer porque están relacionadas con nuestro derecho a exigir a las autoridades el derecho al agua. Una es la Ley Orgánica del Poder Municipal, establece una serie de artículos que están relacionados, y esto es muy importante, están relacionados con el ejercicio de la Contraloría Social sobre los servicios públicos. Ejercicio de Contraloría Social sobre los servicios públicos, no solo el agua, servicio de luz, servicio de aseo urbano, es muy importante. Esta ley orgánica, de ella estaré hablando porque la idea de, bueno, poco a poco, toda esta semana, como dije, vamos a estar hablando del derecho al agua, pero es muy importante que revisemos la ley orgánica del Poder Municipal, ya la estaré comentando, y tenemos la ley de aguas. La ley de aguas sí establece en su artículo 5 que el acceso al agua, el poder acceder al agua, es un derecho humano. Entonces el Estado tiene la obligación de permitirnos acceder al agua, haciendo la aclaratoria que ya hacía, de que no significa que es que nos las tiene que dar gratis, ¿no? Igual, por ejemplo, y pongo un ejemplo, haciendo referencia a lo que hablé toda la semana pasada sobre el derecho al trabajo, el Estado debe garantizar que toda persona tenga posibilidad de acceder a un trabajo digno, donde tenga salario suficiente. Pero no es que el Estado le tiene que dar el trabajo. Tampoco es que el Estado le tiene que dar a una persona una vivienda. No, el Estado tiene que garantizar que las personas puedan acceder a la vivienda. Por cierto, hay una estrecha vinculación entre el derecho al agua y el derecho a la vivienda. Y esto tiene que ver con lo que en derechos humanos se denomina la interrelación de los derechos. ¿Por qué está relacionado el agua a la vivienda? Porque en una vivienda es fundamental que llegue el agua, que haya un servicio de agua. ¿Con qué características? Como decía en Naciones Unidas, disponible, suficiente y continua. Conocí hace mucho tiempo, por ejemplo, un desarrollo urbanístico en el estado Monagas, donde se hizo una gran inversión por construir, una inversión del Estado por construir viviendas, con un pequeño detalle. No garantizaron que a esas casas llegara el agua y no garantizaron que esas viviendas tuvieran saneamiento. Estuvieron por muchos años, paralizadas, porque los arquitectos o quienes tenían que garantizar que esas viviendas se construyeran, pero además tuvieran posibilidad de acceder al agua, tuvieran posibilidad del saneamiento, las tuvieran. Y bueno, no hubo posibilidad de que esas viviendas finalmente se construyeran. Sé que muchos años después, estoy hablando de muchos años después, 15 años después más o menos, hasta que se logró que se les pusiera a esas viviendas agua. Pero bueno, esto es parte, digamos, de esas fallas en el desarrollo de políticas públicas. Finalmente, el artículo también 5, pero 5.3, nos dice que el Estado debe garantizar el acceso al agua. Fíjense que la ley de agua es muy clara
dice, el Estado debe garantizar el acceso al agua. No gratuita, pagada, pero debe garantizar el acceso al agua. Si nosotros en nuestras comunidades no tenemos agua continua y suficiente, esa es una responsabilidad del Estado. Siempre que hablamos de derechos humanos, estamos hablando de las obligaciones que tiene el Estado. Que dije, mañana voy a hablar de las obligaciones principales, las obligaciones de hacer y no hacer que tiene el Estado. El Estado tiene que garantizar derechos, y una forma de garantizar derechos es, por ejemplo, no haciendo. Por ejemplo, no censurando para que haya libertad de expresión, no impidiendo la manifestación pacífica para que haya posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la manifestación pacífica, pero es la obligación de hacer, de garantizar. Y garantizar el acceso al agua es una de las garantías de la obligación de hacer, de desarrollar políticas públicas. De esto también voy a hablar cuando hable de las obligaciones del Estado. No se trata para que haya una efectiva satisfacción de los derechos de la población, de los derechos humanos, debe haber no solamente unos derechos establecidos en la Constitución o establecidos en las leyes, como en el caso de la Ley de Agua, que expresamente establece que el acceso al agua es un derecho humano, sino que debe haber políticas. Y esas políticas tienen que estar acompañadas ¿de qué? De recursos. Porque ¿cómo ejecutan las políticas si no tienes recursos? Necesitas recursos suficientes para que esas políticas se puedan ejecutar. Bueno, mañana a las 8 en punto continuaré primero el noticiero, el Noti Derechos, con información de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos, y después el segmento de educación en derechos humanos. Aquí vamos a ir aprendiendo a conocer más nuestros derechos, porque ustedes los conocen. Aquí lo que tenemos es el interés de que conozcan mejor los derechos, conozcan las instituciones. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de Caracas, y en estos días me sorprendí con un abogado que no conocía, un abogado en Caracas, que no conocía dónde quedaba el Tribunal Supremo de Justicia. Eso como el cura que no conoce en su ciudad la catedral. Por eso también en este programa yo he ido haciendo un esfuerzo de que conozcamos las instituciones, no solamente cuáles son, sino dónde quedan las instituciones. Y usted, en la medida que pueda apoyar, colaborar, pasar información y decir, por ejemplo, ya vamos a conocer con Alcides el miércoles dónde queda Hidrolara, dónde quedan las oficinas donde se puede ir a reclamar el derecho al agua, dónde quedan las oficinas de Hidrocapital, dónde es que yo puedo ir en Caracas a hacer una gestión. Entonces, vamos a ir conociendo también las instituciones, vamos a ir conociendo los procedimientos. En esta semana vamos a conocer vamos a conocer, y eso lo vamos a tener el miércoles, ojalá Alcides tenga agua, pero vamos a conocer de la demanda que fue presentada por habitantes de la población del sector La Carroceña en Barquisimeto, la demanda por el derecho al agua, los efectos que tuvo esa demanda, pero vamos a conocer también de algunas sentencias de tribunales venezolanos que han dictado sentencias a favor de las comunidades. Una sentencia muy buena, que es la que voy a comentar, en la cual se le ordena a una de las hidrológicas que, bueno, tiene que atender la problemática que le está planteando ahí la comunidad. Y también vamos a conocer un poco de qué dice el sistema internacional. Como dije, hoy empecé con lo que dice Naciones Unidas, pero vamos a hablar también de que existe, por ejemplo, una relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho al agua y al saneamiento. Y nosotros, como ciudadanos o como ciudadanos organizados en algún comité que lucha por el agua, alguna asociación como la que tiene Unidos por el Agua allá en Barquisimeto,
podemos dirigir comunicaciones a la Relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho al agua y qué implicaciones tiene dirigir una comunicación a la Relatoría. También vamos a conocer un poco de qué han dicho algunas sentencias internacionales sobre el derecho al agua. Bueno, de esto seguiremos hablando durante toda la semana. Ha sido un placer poder haber estado con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Marino Alvarado Betancourt. Siempre me gusta poner el Betancourt porque es el apellido de mi madre, entonces me gusta identificarme con los dos nombres, Alvarado Betancourt. Soy abogado, soy activista de derechos humanos, informo sobre el acontecer venezolano con una perspectiva de los derechos humanos y busco contribuir en la medida de mis posibilidades a que conozcas mejor tus derechos, dónde reclamarlos, cómo reclamarlos. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Me gusta ser puntual, porque me gusta que seamos puntuales en nuestros compromisos. Hasta mañana a las 8 en punto. Ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias, Alcides, por conectarte y bueno, que puedas descansar y ojalá tengas luz, Alcides, para que el lunes puedas transmitir a quienes se conecten esa experiencia de ese movimiento tan importante como es Unidos por el Agua allá en la ciudad de Barquisimeto. Hasta mañana a las 8 en punto.